En esta ocasión veremos los pasos para determinar el rango de una función. Dada una función y igual a f de x, primero determinamos su dominio, es decir, establecemos el conjunto de valores que puede tomar la variable x en la función. Para este propósito, podemos utilizar las claves que vimos en los videos anteriores. Segundo, construimos una tabla de valores. Establecemos dos columnas, una para la variable independiente x y otra para la variable dependiente y. Conociendo el dominio de la función, entonces seleccionamos valores de x correspondientes a ese conjunto. Esos valores de x los reemplazamos en la función. Recordemos que ella se comporta como una máquina procesadora y entonces obtenemos los valores correspondientes de y. Así tendremos una serie de parejas ordenadas x, y. Como tercer paso, dibujamos la gráfica de la función. Esto se hace localizando en el plano cartesiano los puntos que corresponden a las parejas x, y que obtuvimos en la tabla de valores. Luego, uniendo esos puntos con una línea, tendremos la gráfica de la función. Como cuarto y último paso, determinamos el rango de la función. Esto se hace observando en la gráfica que trazamos cuáles son los valores de la variable y que participan en la función. Ese conjunto de valores de y es el que nos conforma el rango de la función. Para determinar con facilidad el rango de la función a partir de la gráfica trazada en el plano cartesiano, podemos utilizar la técnica de la lámpara. Veamos en qué consiste. Supongamos que en el plano cartesiano obtuvimos la gráfica de esta función. Se trata de un segmento de recta que va desde el punto menos 3, menos 2 hasta el punto 3,1. Ahora imaginamos que una lámpara o linterna se ubica en el lado izquierdo y vamos a encenderla de tal forma que la luz se proyecte hacia la derecha. Como puede observarse, la gráfica de la función se convierte en un obstáculo para el paso de la luz. Entonces, todo lo que está a la derecha de la línea roja, observamos que queda a oscuras. El resto es iluminado por la luz proveniente de la lámpara. Pero la parte que nos interesa es aquella zona del eje Y que queda a oscuras. Entonces podemos apreciar que esa zona es esta que vamos a pintar con color azul. Más o menos la zona comprendida entre menos 0,5 y menos 2. Esta es la parte del eje Y que está participando, en este caso, para este tramo de la gráfica de la función. Lo demás, en el eje Y, queda completamente iluminado por la luz. Entonces, al alumbrar la gráfica desde el lado izquierdo, observamos que la zona del eje Y que participa en la función es esta que pintamos en color azul. Ahora vamos a situar la lámpara en el lado derecho. Aquí podemos observarla.
Al encender la lámpara, observamos que nuevamente la gráfica de la función se convierte en un obstáculo para el paso de la luz. Vemos que todo lo que está a la izquierda de ella queda a oscuras. Pero lo que nos interesa en este caso es encontrar los nuevos aportes de sombra en el eje Y. Entonces vamos a destacar esta zona, la que está comprendida entre aproximadamente menos 0.5 y el valor 1. Esta zona de aquí, esta que estamos señalando también con color azul, se convierte en la otra parte del eje Y que participa en la función. La conclusión a la que llegamos después de aplicar la técnica de la lámpara es que esta zona pintada de color azul constituye el rango de la función. Se trata de los números reales comprendidos entre -2 y 1. Entonces lo escribimos de la siguiente manera. Rango de la función RF son los valores de Y pertenecientes al intervalo que va desde -2 cerrado hasta 1 también cerrado. Estos valores de Y son los que están participando en la función. La técnica de la lámpara también sirve para confirmar el dominio de la función, que como vimos es lo primero que debe determinarse. Para ello, imaginamos una lámpara colocada en la parte superior de la gráfica. Al encenderla, observamos que la gráfica de la función se convierte en un obstáculo para el paso de la luz, y entonces todo lo que queda debajo de ella permanece a oscuras. Pero lo que realmente nos interesa aquí es destacar la zona del eje X que queda a oscuras. Será entonces esta que vamos a pintar con color azul. Es la zona comprendida entre 1 y 3. Entonces, como resultado de colocar la lámpara en la parte superior, tenemos que los números reales comprendidos entre 1 y 3 en el eje X son los que están participando por ahora en la función. Enseguida vamos a colocar la lámpara en la parte inferior. Allí podemos observarla. Al encender la lámpara, observamos que la luz incide sobre la gráfica de la función, de tal forma que todo lo que queda por encima de ella permanece a oscuras. Pero, nuevamente, lo que nos interesa es destacar la zona del eje X que queda a oscuras, a la que le llega la sombra. Entonces será esta que marcamos nuevamente con color azul. Se trata de los números reales comprendidos entre -3 y 1. Podemos decir entonces que el total de la suma de las sombras proyectadas por la gráfica de la función en el eje X es el conjunto de números reales comprendidos entre -3 y 3. Eso es precisamente el dominio de la función. Y lo escribimos así. Los X pertenecientes al intervalo que va desde -3 cerrado hasta 3 también cerrado. Como decíamos, lo que estamos haciendo en este momento es una verificación del dominio de la función, que es lo primero que debe determinarse cuando nos dan la función y nos piden encontrar el rango. En este caso, usamos una función cuyo dominio
debía estar previamente definido. Entonces aquí lo estamos confirmando utilizando la técnica de la lámpara. En una situación donde nos den directamente la gráfica de la función y nos pidan determinar su dominio y rango, entonces podemos recurrir a esta técnica de la lámpara. De esa manera podemos establecer los valores de x que participan en la función, es decir, el dominio, y los valores de y que participan en la función, o sea, el rango. Bien, de esta manera terminamos esta explicación donde hemos visto los pasos para obtener el rango de una función.